¿Qué tal? El día de hoy traemos un video que se escapa un poco de lo que hemos estado trabajando y en el cual básicamente vamos a dar explicaciones a los conceptos de fuerza, energía, ecuaciones de movimiento, dinámica de partículas, pero abordado desde varias áreas, ¿no? Es decir, empezaremos con problemas sencillos. Intentaré que no sean muchos para que el video no sea tan largo, pero al final de los videos que vamos a estar haciendo vamos a dar una conclusión final. Pero lo que quiero que se quede claro es que vamos a empezar con problemas muy sencillos. De hecho, escogí dos problemas elementales que lo pueden entender personas de prepa, no se requiere tantos conocimientos. Y a partir de ahí empezaremos a ya deducir un nivel más elevado con ecuaciones de movimiento usando mecánica lagrangiana. Eh, Específicamente se utiliza mucho en la materia de mecánica clásica en los últimos semestres de la carrera de física. Y vamos a terminar con un ejercicio para intentar abordarlo de otro marco de referencia, un problema de mecánica cuántica, ¿no? El objetivo de este video es, primero que nada, ver la relación que se tiene de esos conceptos desde etapas muy tempranas hasta ya etapas muy avanzadas, y si deciden ustedes irse por el ámbito de las ciencias exactas, específicamente de física o de matemáticas, y profundizar en esos temas, ¿no? Que a fin de cuentas son temas muy bonitos, son temas muy importantes, son temas fundamentales, son temas en los que ya no como físicos, sino como gente de ciencia, gente que se apasiona por de dónde venimos, de cómo funciona el universo. Y para contrastar un poco toda esta información, muchas veces mal encaminada o muchas veces mal dirigida, con verdades a medias, que simplemente confunden, eh, vamos a intentar dar, aparte de la matemática, dar una explicación un poquito más profunda y que se les quede un poquito, que tratar de salir de todo esto, de lo que muchas veces salen en redes con videos que nada que ver. Como últimamente veo muchos videos donde charlatanes usan el término cuántico para todo, para justificar ciertas cosas o estafar. Y vamos a dar inicio a este tipo de ejercicios y vamos a ir platicando un poquito, vamos a ir sacando conclusiones y espero que les quede claro, espero que les guste, y si quedan dudas, si quedan preguntas, sugerencias, pues lo podemos estar abordando en videos futuros, ¿no? Vamos a intentar también que el video no sea tan largo. Van a ser 4 ejercicios, 2 ejercicios de física elemental, un ejercicio de mecánica clásica y un ejercicio de mecánica cuántica. Bueno, vamos a empezar con este sencillo, ¿no? Aquí un poquito caricaturesco el asunto. Puse a Homero Simpson y puse un plano en 3 dimensiones, ¿no? Un espacio más bien, ¿no? No un plano. Un espacio tridimensional de toda la vida, simplemente como esquemita. Y bueno, el primer problema nos dice que tenemos que determinar la aceleración que adquiere un cuerpo que tiene una masa de 40 kilos y es lanzado con una fuerza horizontal de 85 newtons, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que imaginemos que yo tengo un monito aquí, ¿no? Pongamos un beisbolista. Y ese beisbolista lanza una pelota, ¿sí? Y esta pelota sale con una aceleración, ¿no? A todos se nos puede venir a la mente una ecuación que conocemos desde secundaria, que es la ecuación de la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton me relaciona la fuerza, y esto es igual al producto de una masa por una aceleración. Y como podemos darnos cuenta, este problema, al decirnos que se lanza con una fuerza horizontal,
Es decir, estamos hablando de un problema en una dimensión. Para facilitar todo y que no tengamos que descomponer esa aceleración en varios componentes, pues esto es muy sencillo de realizar, ¿no? Este primer problema para calentar motores podemos ver con esta ecuacióncita cómo está la relación directa entre la fuerza y la masa y una aceleración. Por lo tanto, si yo a partir de esta ecuación el problema me da que yo tengo una masa de 40 kilos y me da a su vez una fuerza. Aquí evidentemente estoy despreciando la resistencia al aire y otro tipo de fuerzas. En el siguiente problema vamos a ver ya cómo actúa. Esto sería un mundo muy ideal donde prácticamente el beisbolista está en el vacío, hay ausencia de fuerzas más que la que él usa en el lanzamiento. Y esto pues simplemente me dice que es 85 newtons, ¿no? Supongamos que este beisbolista está aquí en el mundo de Homero, donde básicamente no hay aire, el aire no existe, no hay otras fuerzas, no hay gravedad, no hay nada. Y pues simplemente esto lo calculamos despejando de aquí. Y aquí, como yo quiero determinar la aceleración, pues simplemente divido entre masa a ambos lados y me queda que la aceleración es igual a una fuerza entre una masa. Y esto, pues simplemente sustituyo valores. Esto es 85 newtons entre la masa, que son 40 kilos. Y voy a explicar un poquito aquí antes de hacer esta operación. Nosotros sabemos, voy a usar aquí otro color, que la unidad de fuerza, que es en newton, nosotros sabemos, viendo esta misma ecuación, que vamos a tener unidades de peso, de masa y unidades de aceleración. Entonces esto se deduce que la unidad de newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Unidades de masa en kilos y unidades de aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto yo lo puedo convertir en 85 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado entre 40 kilos. Y así ya poder cancelar unidades, ¿no? Estos kilos se me van con estos kilos y me quedan las unidades que busco, ¿no? Que son unidades de aceleración. Y si yo hago esa operacioncita sencilla, 85 entre 40, pues me queda aproximadamente 2.12 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso sería la aceleración que se le imprime a la pelota en ausencia de otras fuerzas externas, ¿no? Considerando solo la fuerza de lanzamiento y considerando los parámetros que nos da el problema, como son el de la masa y el de la fuerza aplicada. Y bueno, ese es el primer problemita, un problema muy sencillo, simplemente para adentrarnos en esto, ¿no? No consideré las fuerzas de rozamiento, no consideré otro tipo de fuerzas y lo consideré en una dimensión. El siguiente problemita también lo vamos a considerar en una dimensión, pero ahí vamos a usar lo que son las fuerzas de rozamiento, ¿no? Generalmente cuando nosotros en nuestro mundo, en nuestro universo, y ustedes lo pueden experimentar cuando van en el coche, sacan la mano, pues van a sentir una fuerza que va en sentido contrario al desplazamiento. Y esto es la fuerza de fricción ocasionada por el aire, la resistencia del aire. También, cuando nosotros vamos en una bicicleta, por ejemplo, y nos caemos, pues evidentemente tenemos cierta aceleración y lo que nos va a ir desacelerando cuando caemos, pues es la resistencia del aire y es la fricción o la resistencia del suelo en este caso, que nos va quitando esa aceleración, ¿no? Nos está quitando esa fuerza. Es una fuerza que se opone a nuestro desplazamiento. Básicamente, aquí rápidamente como esquema, lo que va a hacer que yo me detenga, imaginémonos este escenario, ¿no? Imaginen que yo tengo el pavimento. Imagínense que no hay aire. Y yo aquí coloco una pelota. Y yo
hago que ruede en esta dirección. Le aplico una fuerza. Dijimos no hay aire y va a hacer que ruede esta cosa. Esta cosa eventualmente, aunque haya vacío, va a ir perdiendo velocidad hasta que se detenga. ¿Por qué? Porque el piso o la superficie ejerce una resistencia en sentido contrario a mi desplazamiento, lo que le puedo llamar como fuerza resistencia. Si nosotros viéramos el suelo, cualquier superficie, incluso la pelota, le hago aquí un zoom o le pongo una lupa a algo que me permita ver cómo es la estructura de esta superficie, yo evidentemente esto no lo vería liso. Vería ciertas perturbaciones o elevaciones en la superficie, y la misma pelota o cualquier cosa que yo desplace, vamos a poner una caja para que sea más dramático esto de ver. Cuando yo me quiero desplazar por esto, pues están los pequeños surcos que le van a ir restando la aceleración o la velocidad que pudiera tener ese objeto, ¿no? Eso es lo que se conoce como fuerza de rozamiento, y cualquier superficie lo va a presentar, incluso el aire lo presenta. Es por eso también que si yo tengo, cuando caen los asteroides al planeta y entran en la atmósfera, pues estos se empiezan a calentar, ¿no? Y esto es precisamente por la interacción de la masa del asteroide con las partículas que hay en la atmósfera, ¿no? Y eso generalmente le va a ir quitando siempre energía a los objetos que vengan del exterior. Eso pasa en cualquier superficie y con cualquier objeto que se esté desplazando sobre algo, ¿no? Incluso lo pueden ver ustedes mismos al frotarse las manos para empezar a sentir que se calienta, ¿no? Es precisamente por cómo, por la energía que es transferida de las moléculas de ambas manos, ¿no? Y bueno, una vez dicho eso, vamos a quitar esta cosita de aquí para tener espacio. Y esto ya no me sirve, lo voy a borrar, ¿no? Ahora, vamos a resolver el problema y vamos a considerar, en este caso me dice que considere un bloquecito. Imagínense que yo aquí tengo un bloque lo que sea, un bloque de madera, un bloque de hielo, y vamos a desplazarlo por una superficie. Esta es mi superficie y sobre esta superficie yo lo voy a desplazar. Perdón. Esta es una superficie, simplemente para que quede claro que es la superficie. Y aquí yo tengo que desplazar esta cosa, puede ser en cualquier sentido, más o menos. Y yo voy a aplicar una fuerza en esa dirección. Por lo tanto, va a haber una fuerza que se opone a ese desplazamiento, que es una fuerza de resistencia dada por la superficie. Entonces, dice, consideramos un bloque de 30 kilos, esto tiene una masa de 30 kilos, en estado de reposo. Originalmente en el tiempo cero está en reposo. La superficie está horizontal. Aquí nos vamos a quitar de complicaciones, ¿no? Y dicha superficie cuenta con los siguientes coeficientes de rozamiento. Tiene un coeficiente de rozamiento cinético, 0.34, y un coeficiente de rozamiento estático, 0.6. ¿Cuál será la aceleración que se le imprime al bloque al someterlo a una fuerza, inciso A, una fuerza de 150 newtons, e inciso B, una fuerza de 180 newtons? Primero que nada, una pequeña aclaración aquí. El coeficiente estático, vamos a empezar con el estático, es simplemente la resistencia que me da la superficie para yo iniciar el movimiento. De hecho, ustedes pueden hacer una prueba. Muevan cualquier mueble de su casa. A ustedes les va a costar más trabajo empezar a desplazarlo, y una vez ya que se empieza a mover va a ser un poco más fácil precisamente por la inercia, ¿no? Entonces siempre
requiero aplicar una fuerza mayor en el primer instante antes de iniciar a mover, ¿no? Eso es para vencer una fuerza de rozamiento estática, por eso siempre este coeficiente es mayor. Una vez que el objeto se empieza a desplazar por la inercia, pues ese coeficiente va a ser menor. Incluso se requiere un poco de menos fuerza. Por ello, siempre para saber si un objeto está en movimiento, tengo que determinar si yo la fuerza que estoy aplicando es mayor a la fuerza de rozamiento estático. Esa es mi primera fuerza que yo tengo que vencer. Si yo quiero saber si algo se está moviendo, tengo que determinar si la fuerza que estoy aplicando es mayor a esta fuerza que yo tengo aquí. Por ende, lo primero que yo tengo que hacer es determinar esa fuerza de rozamiento estático, que le voy a llamar FRS. La fuerza de rozamiento, aquí en términos generales, ya sea la estática o la dinámica, va a ser igual siempre a un coeficiente por la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la fuerza que va perpendicular a la superficie, ¿sí? Por ejemplo, imagínense esta cosa que yo tengo aquí, esta cajita. Esta cajita, estamos de acuerdo que está sometido por una fuerza gravitacional. Sí, esto es atraído hacia el centro del planeta por la gravedad. Esto se conoce como peso, que es la masa por la gravedad, ¿no? Por eso se le conoce como una fuerza gravitacional. Entonces, ¿qué hace que esta masa no se hunda al centro del planeta? Pues simplemente es la fuerza en sentido contrario que me da esa superficie, lo que hace que esta cosa, pongamos de cuenta que este es el eje Y y este es el eje X, pues se mantenga en el eje Y en el equilibrio, no se esté moviendo. Por lo tanto, la fuerza en este sentido se llama normal. Y esta fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Aquí está más fácil porque tenemos una superficie lisa. Si yo tuviera una superficie con inclinación, pongamos una rampa con cierto ángulo θ, y yo aquí pongo la misma caja, el peso siempre apunta hacia abajo. Pero aquí la normal ya no apuntaría hacia arriba. Recordemos que la normal siempre apunta perpendicular a la superficie de contacto, por lo tanto, iría más o menos así. En ese sentido, esta sería la fuerza normal. En este caso, por simplicidad, decidí hacerlo así sin ángulo, ¿no? Entonces voy a borrar esto. No me sirve de mucho por lo pronto. Al fin de cuentas se puede generalizar y podemos en ejercicios posteriores explicar un poquito más esto, pero no está tan complicado, ¿no? El objetivo de esto es que entiendan simplemente el concepto. En este caso, quiero que vean de las fuerzas que están involucradas en un sistema. Pero bueno, volviendo a esto, a la fuerza de rozamiento estático, que es lo que yo quiero calcular, quedamos que es igual a el coeficiente por la normal. Fíjense, cuando son superficies horizontales está muy sencillo, porque aquí si se fijan, en el eje Y no hay movimiento. Hay en este esquemita, quitando otras fuerzas externas, en el eje Y tenemos la componente del peso y la componente de la normal. Tienen que ser forzosamente iguales si no se está moviendo esto, pero en sentido contrario. Aquí si yo hiciera un análisis de fuerzas en Y, yo tengo la normal, lo voy a poner positivo, simplemente porque va hacia arriba, y tengo el peso, lo voy a poner hacia abajo por la dirección. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Como esta cosa no se está moviendo en el eje Y, pues esta cosa es cero. Por lo tanto, de aquí yo deduzco que la normal menos el peso es igual a cero. Por ende, la normal es igual al peso. Y el peso sabemos que es igual a la masa por la fuerza de gravedad. Por lo tanto, esta ecuación que yo tengo aquí,
de la fuerza de rozamiento estático, yo la puedo definir como el coeficiente estático por la masa del objeto, evidentemente, por la gravedad. Y el coeficiente estático es de 0.6. La masa de la caja es de 30 kilos. Y la gravedad aproximadamente es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y si yo hago los cálculos así muy rápidamente, esto es 176.58 newtons. Esta es la fuerza que yo tendría que vencer para empezar a mover la caja, ya que el problema me dice que la caja parte del reposo. Y si se dan cuenta, yo en el primer caso estoy aplicando una fuerza de 150 newtons, lo cual es insuficiente para mover. Por lo tanto, aquí yo digo que la fuerza es menor a la fuerza de rozamiento. Y esto me va a dar como resultado que no hay movimiento. No hay movimiento. Por ende, en este caso, la aceleración, pues simplemente cero, ¿no? Y esto sería el inciso A. Con el inciso A no lo puedo mover, por lo tanto no hay aceleración. Pero en el inciso B sí que lo puedo mover. O sea, yo al aplicar esta fuerza, evidentemente voy a desplazar esto. Una vez que esta cosa ya se empieza a mover, pues ya posteriormente tengo que aplicar una fuerza menor, que va a ser la fuerza de resistencia dinámica, para mantener ese movimiento, y ya ahora sí con eso puedo sacar mi aceleración. Si yo mantengo una fuerza constante, por ejemplo, de 180 newtons siempre, pues simplemente esto yo voy a determinar que es constante en todo el recorrido. Tengo que determinar entonces la fuerza de resistencia cinética para restarla, ¿no? Entonces, aquí en este caso la fuerza de resistencia cinética, voy a poner aquí inciso B, pues es lo mismo, ¿no? El coeficiente cinético, que en este caso es, ¿cuánto? 0.34. Cinético por la masa por la gravedad, y esto es igual a 0.34. Recuerden, los coeficientes no tienen dimensiones, ¿no? Son unidimensionales. Por la masa, 30 kilos de nuevo, no varía. Estaría interesante que esto fuera un hielito, ¿no? Para ir viendo cómo va perdiendo la masa. O incluso también sería interesante un problema de, por ejemplo, un queso en un rallador, ¿no? Sería muy interesante ver cómo va variando eso. Pero lo podemos dejar para otros videos. Y la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y si yo hago este pequeño calculito, pues esto me va a dar aproximadamente, lo voy a poner aquí, aproximadamente 100 newtons, para redondear, ¿no? 100 newtons. Ahora, yo sé que evidentemente solo me estoy moviendo en el eje X, porque las fuerzas que contribuyen en el eje Y pues se cancelan, ¿no? Entonces, nosotros sabemos por Newton que la suma de todas las fuerzas, en este caso voy a poner X simplemente porque sé que me estoy moviendo ahí, en realidad esto es en todas las dimensiones, ¿no? Esto es igual a la masa por la aceleración. Esto lo pongo en las flechitas porque es de carácter vectorial, ¿no? Estudiantes más avanzados sabrán bien. Los de prepa, bueno, en bachillerato también se enseña vectorialmente, ¿no? Pero puede ser un poco más confuso, pero la gente de licenciatura en adelante ya lo ve más fácil, ¿no? Entonces, aquí voy a tener dos fuerzas. Es la que yo estoy aplicando, que son 180 newtons. Simplemente voy a considerar las direcciones a la derecha positiva y a la izquierda negativo, ¿no? Simplemente por convención. Entonces, tengo una fuerza que estoy aplicando yo, que son 180 newtons. Una fuerza
que me da el otro sentido contrario, que es la de fricción, que son 100 newtons, por eso lo tengo que restar. Y esto es igual a la masa, que son 30 kilos, y por la aceleración. Por lo cual aquí yo ya puedo determinar la aceleración simplemente haciendo un despeje, ¿no? Y estas unidades de Newton, pues las voy a cambiar por sus unidades base, ¿no? Aquí me va a quedar que la aceleración es igual a 180. El Newton quedamos que es 1 kilogramo, unidades de masa por unidades de aceleración, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado, menos 100, lo mismo, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y todo eso entre 30 kilos. Y aquí puedo eliminar las unidades de masa. Estos kilos se me van y me va a quedar 180 menos 100 son 80 metros sobre segundo al cuadrado entre 30. Y esto me da aproximadamente 2.67 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración que yo lo estoy imprimiendo a la caja, ¿no? Con esa fuerza, si la fuerza es constante, ¿no? Entonces, estos serán los problemas sencillos, los problemas nivel bachillerato. Y son simplemente para ver pues un poquito de ley de Newton, parámetros de fuerza, cómo deducir ciertos parámetros a partir de otros, y cómo se comporta la materia al someterlas a aceleraciones o al aplicarles una fuerza, ¿no? Vamos a ir subiendo un poquito el nivel. Vamos a dejar estos de física elemental y vamos con un problemita. Vamos a hacer el paso de física de prepa. Esto es física ya últimos semestres de preparatoria. Incluso son de los primeros semestres de las licenciaturas, por ejemplo, en ingeniería o de física, en primero o segundo semestre. Mecánica 1, mecánica vectorial en ingeniería, por ejemplo, y son conceptos clave que se van a estar usando, ¿no? Ahora, vamos a hacer el salto, vamos a quitar esto, y vamos ahora al salto con mecánica clásica. Aquí ya para la mecánica clásica evidentemente se requieren herramientas matemáticas más sofisticadas como son el cálculo diferencial y cálculo integral y otras herramientas. Aquí se requiere ya un dominio completo de vectores, un dominio completo de los cálculos, ciertas identidades trigonométricas, ciertos cambios de coordenadas, ciertos cambios de ciertos cambios de marcos de referencia, y se requiere un poquito más de conceptos, ¿no? La mecánica clásica que se da en física, por ejemplo, es una materia complicada. Yo siento que es de la materia más complicada de la carrera física, es uno de los filtros, está en sexto semestre, y es donde te enseñas a ver la física que te enseñaron desde prepa, secundaria prepa, de otra manera completamente distinta, donde aquí el formalismo matemático es la clave, ¿no? Se usa mucho en esta materia en adelante lo que se conoce como el formalismo lagrangiano, para posteriormente dar pie a lo que es el formalismo hamiltoniano, que de hecho toda la mecánica, toda la teoría clásica de campos está bajo ese concepto, ¿no? Del formalismo de Hamilton. Para ello nos vamos a quedar en este caso con Lagrange solamente, ¿no? Es muy similar. Básicamente nos va a servir para deducir nosotros las mismas ecuaciones del movimiento. Este problema, por ejemplo, el péndulo es clásico. En Olimpiadas se da mucho de preparatoria con Newton, ¿no? Aquí lo vamos a resolver ya con formalismo lagrangiano. Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí, ya cuando nosotros usamos el formalismo lagrangiano, es
hacer un cambio de coordenadas. Generalmente las coordenadas cartesianas pues nos dan muchos limitantes, ¿no?, a la hora de realizar problemas. Lo primero que yo quiero que analicemos aquí es que este péndulo, la masa de esta cosa, está oscilando en función del tiempo. La masita, déjenme hacerlo esto un poco más delgado porque se ve muy feo. Esta masa que está aquí va a estar oscilando en función del tiempo, ¿no? Y esta masa pues va a estar oscilando en función del tiempo en todo ese intervalo, ¿no? Por lo tanto, aquí por ejemplo, si yo tomo una fotografía de ese péndulo que se está moviendo y aquí me detengo, pues aquí yo puedo observar que se forma un ángulo. Le voy a llamar un ángulo teta. Voy a establecer que esto es mi eje Y y esto es mi eje X. ¿Lo podría hacer al revés? Por supuesto que sí. Va a dar lo mismo. Simplemente yo estoy estableciendo mi sistema de referencia. Esto va a ser mi eje, mi X, y esto va a ser mi Y, simplemente porque así me gusta. Ahora, yo sé que si yo analizo este problema, este es un problema en 2 dimensiones. Voy a tener variaciones a través del tiempo de la coordenada X y la coordenada Y. Estas posiciones en X y en Y van a estar dadas en función del tiempo. Esto es X y Y. Por simplicidad, yo puedo observar que si yo utilizo como una coordenada generalizada el ángulo, yo sé que este cambio de ángulo me va a estar dando a su vez el cambio en X y en Y. Si yo, por ejemplo, tengo cuando el péndulo está en su parte más alta, es decir, que tenga aquí un ángulo, básicamente, si yo tengo esta cosa de aquí, pues aquí X va a tener su valor máximo y Y va a ser 0, no va a tener altura. Pero cuando yo esté en esta posición, pues ahí se van a invertir, ¿no? Voy a tener mi valor máximo en Y el valor de X es 0, ¿no? Simplemente hacer una variación aquí en pi medios, ¿no? De 0 a pi medios el ángulo. Entonces, yo puedo establecer, en lugar de usar X y Y como coordenadas, voy a usar teta como una coordenada generalizada. Es decir, voy a escribir X y Y en función de ese ángulo. Coordenada generalizada. Entonces, vamos a escribimos X y Y en función del ángulo. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, en realidad es una tarea muy sencilla. Yo puedo observar aquí que puedo usar este triangulito rectángulo que se forma. Algo muy importante, voy a considerar que L es inextensible, ¿no? L es constante. Por simplicidad también. L es constante. Entonces, yo puedo observar aquí que tengo mi eje Y. Voy a poner aquí el eje Y. Voy a poner aquí L, que L es el análogo a una hipotenusa en este triangulito. Y voy a tener aquí mi eje X también. Ahí está, más o menos, ¿no? Entonces, esto es X, esto es Y, que simplemente como va hacia abajo lo puedo poner negativo por la dirección, y esto que está aquí es L.
Ahí está, ya tengo el triangulito y lo único que me falta ahora es poner aquí el ángulo. Y pues de nuestras clases de trigonometría de toda la vida, yo sé que el seno de un ángulo era igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y aquí el cateto opuesto en este triangulito pues es X. Y la hipotenusa es L. De la misma manera, el coseno de un ángulo es igual al adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, aquí va a ser igual a Y negativo entre L. El signo, recuerden que es la dirección. Y aquí, para saber el valor de X, X va a ser igual a L por el seno de teta. Y Y va a ser igual a menos L por el coseno de teta. Y ahí ya tengo las posiciones, ahora a partir de mi coordenada generalizada, que en este caso es el ángulo. Como yo voy a resolver esto usando ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones de Euler-Lagrange me dicen, aquí voy a poner por Euler-Lagrange, Euler, como en realidad se pronuncia, ¿qué dice Euler-Lagrange? Que la derivada con respecto al tiempo por la parcial de la lagrangiana con respecto a una velocidad generalizada que voy a llamar aquí como Q punto es igual a la parcial de la lagrangiana con respecto a una coordenada generalizada. Esta es una coordenada, esta es una velocidad generalizada. Y con esto en mente, pues yo ocupo una lagrangiana. Y una lagrangiana básicamente es una función que está en función de la energía cinética menos la energía potencial, donde desde bachillerato sabemos nosotros que la energía cinética es igual a m entre 2 por la velocidad al cuadrado. Ahorita explico qué significa este punto, pero es notación de mecánica clásica. Y el potencial, en este caso, es masa, potencial gravitacional es masa por gravedad por altura, que en este caso yo la altura le voy a nombrar Y por mi esquema de coordenadas. Esto es la masa por la gravedad por H, ¿no? Una altura. Que aquí, como dijimos, le voy a poner Y. ¿Sí? Simplemente estoy usando estos parámetros, ¿no? De X y Y. Ahora, tengo que sacar las velocidades para sustituirlos aquí en la energía cinética. Entonces, este X punto, el punto significa una derivada temporal. Eso es, si yo derivo con respecto al tiempo una posición, me va a dar una velocidad. Aquí yo voy a establecer esto, un X, Y, subíndice Y, donde Y es 1, 2 o 3, o X, Y, Z, punto. Esto es igual a la derivada con respecto al tiempo de XY. Esto así se define. Pero fíjense, esta X, me la voy a traer aquí abajo, y lo voy a pegar aquí. Fíjense lo que va a pasar. Esta X implícitamente no depende del tiempo. Así, si yo derivo esto con respecto al tiempo, pues esto se va a hacer cero, ¿no? Porque aquí no hay implícitamente el tiempo, no está el tiempo aquí. Por lo tanto, yo tengo que hacer una truculencia matemática que se llama regla de la cadena. Si yo soy observador y me voy a mi esquema, este ángulo
está cambiando con respecto al tiempo. Por lo tanto, lo que voy a derivar con respecto al tiempo es esa variación angular. Por lo tanto, primero que nada, lo que tengo que derivar con respecto al tiempo es esta función, este seno de teta. Y posteriormente, conforme cambie teta, pues va a cambiar x y y. Por eso, esta cosa se va a reescribir como la derivada de un x subíndice y con respecto a teta, o sea, cómo cambia esta x con respecto al ángulo, y a su vez, cómo cambia ese ángulo con respecto al tiempo. Esto es lo que me dice la regla de la cadena. Mi función, en este caso x, la estoy derivando con respecto al parámetro angular. Y internamente ese ángulo, esa función, la estoy derivando con respecto al tiempo. Eso se llama regla de la cadena. Si es una aproximación muy burda, sería como si esto fueran fracciones y este diferencial de teta se cancela con este diferencial de teta, ¿no? Es una aproximación burda, pero se entiende, ¿no? Y esto así me va a quedar. Esto sería una parcial, ¿no? Ahí está. Ahora sí, yo puedo saber cuánto vale x punto simplemente aplicando eso de x punto es, primero, derivo x con respecto a teta. Si yo derivo L seno de teta con respecto a teta, me queda L coseno de teta. En este punto yo infiero que ya saben derivar e integrar muy bien, ¿no? Por eso no voy a explicar esto. Esto incluso se puede mostrar. En los primeros semestres de física te enseñan a cómo demostrar todas estas derivadas, ¿no? Sin necesidad de usar la tablita. Lo derivas por definición y ya una vez que sabes eso, pues te los aprendes de memoria, ¿no? Y ahora derivo el ángulo con respecto al tiempo y esto me queda por simplemente un teta punto, que es el ángulo derivado con respecto al tiempo, ¿no? Que es una velocidad angular. Y similarmente el y punto. Y esto es igual a la derivada del coseno, es un menos seno, por este menos me va a dar más, y esto me va a dar L seno de teta por teta punto. Y ya tengo las velocidades. Y si se fijan aquí, esta energía cinética, esto sería en una dimensión, ¿no? En dos dimensiones, pues esto es m entre 2 por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Y tengo que elevar entonces estas cosas de aquí al cuadrado. X punto al cuadrado, pues esto es igual a L cuadrado por el coseno cuadrado de teta por teta punto al cuadrado. Y el y similar, ¿no? Y punto al cuadrado es igual a L cuadrado por el seno cuadrado de teta por teta punto al cuadrado. Por lo que si yo sumo x punto cuadrado más y punto cuadrado, pues esto es x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Esto es igual, voy a factorizar, ambos tienen en común L cuadrado por teta punto al cuadrado. Voy a poner aquí L cuadrado por teta punto al cuadrado, que multiplica un coseno cuadrado de teta más un seno cuadrado de teta. Y esto pues es una identidad muy conocida. Esto es igual a 1. Por lo tanto, el x cuadrado, x punto cuadrado más y punto cuadrado es igual a L cuadrado por teta punto al cuadrado. Y ahora sí, ya lo puedo sustituir en mi lagrangiana. La lagrangiana me va a quedar, la lagrangiana es igual a la energía cinética menos la potencial, donde esto es igual a m entre 2 por L cuadrado por
teta punto al cuadrado. Menos el potencial. Menos el potencial que es mgy. Pero la y, aquí me puedo dar cuenta que es menos L coseno de teta. Entonces esto es menos mgl coseno de teta. Entonces esto lo voy a sustituir abajo. Menos mgl coseno de teta lo voy a poner aquí. Por este menos me lo va a hacer más mgl coseno de teta. Y ya tengo mi lagrangiana. Ahora sí, voy a aplicar Euler-Lagrange. Que quedamos que la Euler-Lagrange es la derivada temporal de la parcial de la lagrangiana con respecto, en este caso va a ser a teta punto, la velocidad generalizada, y esto es igual a la parcial de la lagrangiana, pero con respecto a la coordenada, ¿no? Que es coordenada teta. Y ahora sí, si yo derivo, primero voy a sacar aquí las derivadas. La derivada de la lagrangiana con respecto a teta punto es derivar esta cosa con respecto a teta punto. Esto pues no me aporta, esto me va a ser cero, no tiene dependencia de teta punto, pero esto sí. Si yo derivo esto con respecto a teta punto, pues esto simplemente me queda m por L cuadrada por teta punto al cuadrado. Y si ahora yo lo derivo con respecto al tiempo, o sea, si yo aplico la derivada temporal a eso que acabo de sacar, m y L cuadrado son constantes, los podría sacar incluso. Perdón, aquí este cuadrado ya no va, ¿no? Supongo que ya lo derivé, este 2 baja y se le quita aquí el 1, ¿no? Este 1 ya no va, aquí se me fue nada más. Y esto me queda ml cuadrado por teta punto, ¿no? Ahí simplemente se me había ido. Si yo derivo esto, el único que lo puedo derivar con respecto al tiempo, que no es constante, es este teta punto. Y eso me da un teta bipunto, que es una doble derivada con respecto al tiempo. Y esto me queda m por L cuadrado por teta bipunto, que esto vendría siendo una aceleración angular. Y similarmente voy a hacer ahora con las coordenadas. La derivada de la lagrangiana con respecto a la coordenada generalizada, lo único que va a tener dependencias es esta parte de aquí. Y esto me va a quedar menos mgl seno de teta. Y ahora simplemente sustituyo. Aquí me va a quedar esta parte de aquí, es esto de aquí. M L cuadrada por teta punto al cuadrado. Y esto es igual a un menos mgl por el seno de teta. Y aquí puedo hacer cancelaciones. Estas masas se me van a ir. Este cuadrado se me quita esta L de aquí. Y esto simplemente se puede reescribir como un teta bipunto, que es igual a menos g entre L por el seno de teta. Si yo hago aproximación para ángulos pequeños, lo voy a poner aquí, para ángulos pequeños, son aproximaciones, ¿no? Seno de teta es aproximadamente teta. Y esto lo puedo reescribir como teta bipunto es igual a menos gl por teta. Y si yo simplemente despejo esto, lo igual a 0, esto me queda que teta bipunto, que esto recuerden que es una aceleración angular en este caso, más g entre L por teta, esto es igual a 0. Y esto obtenemos algo muy conocido, que es la ecuación de el oscilador armónico, ¿no? Movimiento armónico
simple. Y ahí básicamente hemos obtenido las ecuaciones de movimiento del péndulo simple, ¿no? Podemos obtener en este caso una formalidad de las ecuaciones del oscilador armónico, ¿no? Y bueno, ahí terminamos. Este tiene un poco más de sofisticación, pero igual es, yo creo que el ejercicio más sencillo que hay en este nivel, ¿no? Es simplemente para ver cómo se puede resolver de otra manera. Muchos de ustedes ya lo han resuelto con Newton, que sale un poquito más, no más largo, porque de hecho no es mucha diferencia en cuanto a la talacha, pero sí probablemente más confuso, ¿no? Yo siento, para mi gusto, que una vez que obtienes, sabes deducir este tipo de ecuaciones con Lagrange, ya te queda un poco, te cae un poco más el 20, ¿no? Sabes muy bien cómo interpretar ciertas cosas, ¿no? Les da sentido a ahora sí que toda la matemática que ves. Y bueno, una vez que obtuvimos este ejercicio, vamos al último, ¿no? Vamos a dejar la mecánica clásica y vamos a la mecánica cuántica. La tan mentada últimamente y tan poco entendida por los charlatanes y tampoco le dan una interpretación muy mística, ¿no? Muy de magia, muy pseudocientífica, cuando la mecánica cuántica simplemente explica la dinámica de las partículas subatómicas. Lo cual, si bien es cierto, no es determinista como la mecánica clásica, es más bien probabilística. Tiene que ver con un concepto fundamental, que es la función de onda, que en el transcurso, por eso escogí este ejercicio, ¿no? Para ver el significado. Voy a intentar ser lo más simplista, lo más didáctico posible para entender ese concepto de la función de onda. Vamos a imaginar que estamos en el... Por eso puse aquí a Shiva. Shiva está... Bueno, el Shiva lo tienen en el CERN, una estatua del CERN que representa la creación y aniquilación de partículas. Y por eso lo puse, ¿no? Porque está ahí, se ve padre. Pero evidentemente no tiene nada que ver con esas cosas, ¿no? Pero bueno. El problema en sí, ahorita voy a explicar un poquito. Tenemos que encontrar el espectro de energía. O sea, ¿qué energía va a tener una partícula que se encuentre confinada ahí, danzando ahí en su mundo? En este caso es una caja. Y su función de onda. Todas las partículas elementales, todas las partículas subatómicas, tienen lo que se conoce como una función de onda. ¿Qué me dice esa función de onda? Esa función de onda me va a dar la probabilidad de encontrar a la partícula en un determinado estado, ¿sí? Si yo estoy hablando de la posición, en este caso, si yo quiero centrarme en la posición, pues esa función de onda me va a decir la probabilidad de encontrar la partícula en cierto lugar determinado por su función de onda. Por ejemplo, si una partícula no tiene posibilidad, como en este caso, de estar afuera, jamás, por ninguna manera, esa partícula se va a encontrar aquí. Esa partícula se puede encontrar aquí, se puede encontrar aquí, se puede encontrar aquí, porque su función de onda me dice que esas son las posibilidades de estar en esos lugares. No va a estar en lugares imposibles para esa partícula, en este caso, fuera de la caja. Bueno, con eso en mente, vamos a resolver el ejercicio. Este ejercicio está destinado para estudiantes ya de los últimos semestres de la carrera física o carreras relacionadas con, por ejemplo, en ingeniería de la tecnología, ingeniería física, que tienen ciertos conceptos ya definidos de lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Que llegan a tener mecánica cuántica en sus materias, que no son muchas, ¿no? La que evidentemente lo va a llevar va a ser física, ¿no? De ahí en fuera, las ingenierías lo toman también muy conceptual básicamente, ¿no? Pero bueno, para resolver este ejercicio por eso puse esta imagen, ¿no? Aquí está la ecuación de Rödinger.
Eh, Vamos a encontrar entonces, primero que nada, el espectro de energía. Voy a intentar hacerlo de una manera... básicamente me importa más que el concepto, ¿no? No tanto, evidentemente, no tanto la matemática. Sé que muchos que ven estos videos son de otras carreras o incluso son de prepa. Me interesa más el concepto, ¿no? Cómo se va a determinar la posición de energía de una partícula dependiendo de esto fundamental que es su función de onda, ¿no? De cierto parámetro que tienen ahí. Entonces, una vez que yo ya definí esto, aquí tengo el potencial. O sea, el potencial que tiene esa partícula va a valer 0 en este intervalo, es decir, dentro de la caja. El potencial, perdón, fuera de la caja, en los límites de la caja y fuera de la caja, el potencial vale 0. Es decir, aquí la función de onda no puede estar, lo voy a llamar Y3. Esto es igual a 0. Aquí le voy a llamar Y1. Esto es igual a 0. O sea, ahí no puede estar la partícula. Y también el potencial aquí va a ser infinito, ¿no? O sea, todo esto de aquí para acá, el potencial es infinito. Y de aquí, del borde la frontera, de aquí del límite hacia acá, pues esto también, el potencial es infinito. Y dentro de la caja, pues no hay potencial. No hay una barrera, pues, que evite que la partícula pueda no estar ahí, ¿no? No lo pueda sortear. Entonces, fuera de la caja, el potencial es infinito. En la caja, dentro, es 0, ¿no? No hay potencial. Para esto, y también con eso en mente, la partícula no puede vivir fuera de la caja. Solamente va a existir dentro. Entonces, este potencial por eso es infinito, ¿no? La partícula no lo puede sortear. Después está el concepto de efecto túnel, pero eso es para otros videos. Por lo pronto vamos con lo más básico, lo más elemental. Ya después lo del tunelaje lo podemos ver en posteriores videos. Pero por lo pronto quédense con esto. La partícula solamente puede estar en este problema ahí dentro de la cajita. La partícula jamás va a estar fuera. El potencial fuera siempre va a ser infinito. Y el potencial dentro de la caja siempre cero. Entonces, ya definiendo que vamos a definir una base, en este caso una base X, vamos a usar la ecuación de Schrödinger. Que la ecuación de Schrödinger, ¿qué me dice? Lo voy a definir así. Menos h barra cuadrado sobre 2m por la derivada segunda de una cierta función psi, en este caso la función de onda, y esto con respecto de x, más el potencial, potencial arbitrario, por la psi de x, y esto es igual a la energía. Ahora, como ya dijimos, dentro de la caja, esa partícula no va a tener potencial. Entonces, esto es 0. Esto es en la región que yo voy a definir esta región interna como una región 2. Simplemente por darle etiqueta. 2 adentro, 3 y 1 en el exterior, ¿no? Entonces, aquí phi2 es el potencial es igual a 0 dentro de la caja. Por lo tanto, la ecuación, esta ecuación estrella, se reescribe como menos h barra cuadrada entre 2m por la derivada segunda de psi de x con respecto a x, y esto es igual a e por psi de x. Ahora, voy a hacer aquí unas manipulaciones algebraicas. Simplemente voy a despejar, y aquí voy a tener que la derivada segunda
de psi de x con respecto de x, esto es igual a 2m menos 2m sobre h barra cuadrada por e psi de x. Y esto lo puedo regresar y me queda que la derivada segunda de psi de x con respecto de x más 2me sobre h barra cuadrada por psi de x, esto es igual a 0. Y voy a hacer aquí un cambio de variable, simplemente. Aquí yo voy a definir que k cuadrada es igual a 2me sobre h barra cuadrada. Y esto ya se puede reescribir como la derivada segunda de psi de x con respecto de x más k cuadrada por psi de x, y esto es igual a 0. Y si se pueden dar cuenta, ¿qué es esto? Si son observadores, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Voy a poner aquí ecuación diferencial segundo orden. Y este tipo de ecuación va a tener soluciones de este tipo oscilatorias, ¿no? ¿Qué le va a dar solución a esto? Pues funciones de este tipo. E a la i kx y e a la menos i kx. ¿Sí? Por lo tanto, las soluciones van a ser una combinación lineal. La solución es una combinación lineal de la siguiente manera. Coeficiente por e a la i kx más otro coeficiente b e a la menos i kx. Y esto, entonces, lo voy a definir simplemente esta función psi, pues va a ser psi de 2 y es igual a esto. A por e a la i kx, solo que le va a dar solución a este tipo de ecuación diferencial que tengo aquí. Más b a la e a la menos i kx. Y bueno, ahí ya más o menos tenemos esta estructura y tengo ahora que calcular los coeficientes, que de hecho pues no está tan complicado, ¿no? Simplemente voy a aplicar condiciones de frontera como podemos observar aquí, aquí en este intervalo que yo tengo denominado como de menos L medios a L medios. Centrándome en esta parte de aquí, yo puedo observar que de hecho me lo voy a traer para abajo. Lo voy a traer para abajo para no estar subiendo. Lo voy a poner aquí. Aquí abajito lo pongo. Ahí está, miren. Muy bien. Aquí voy a aplicar condiciones de frontera. Aplicando condiciones de frontera. ¿Qué voy a obtener? Si me fijo aquí en el dibujo, yo sé que... Voy a cambiar el color. Que psi2 psi2 en menos L medios es igual a psi1. Esta de aquí. Esto de aquí afuera es psi1, ¿no? No se ve bien, pero esto es psi1 y esto es psi3. A psi1 igual en menos L medios y esto es igual a 0. Ahí no puede estar la partícula, ¿no? En este borde.
Similarmente, psi2 en L medios positivo es igual a psi3 igual en L medios. Y esto es igual a 0 también. Ahora, ¿y esto a qué me va a llevar? Sustituyendo las condiciones de frontera en psi2, pues me dice que psi2 es igual a por E y kx, pero aquí el x es menos L medios, entonces esto me va a quedar menos I k L medios más B E menos por menos nada más, entonces esto es I k L medios. Y esto es igual a 0. Y esto lo voy a llamar 1A. Y lo mismo, pero con el otro límite. Entonces esto me queda Y2 es igual a E y positivo ahora K L medios más B E y K, esto es menos L medios. Y esto es igual a 0 y esto lo voy a llamar 1B. Ahí está. Y esto es lo que se conoce como eigenfunciones. Ok, eigenfunciones. Ahora, esto que está aquí yo lo puedo acomodar en forma matricial. Simplemente voy a acomodar en forma matricial como E menos I K L medios más, bueno, en este caso es E I K L medios E I K L medios y E menos I K L medios. Se lo pongo dentro de una matriz. Aquí le pongo A. Y esto es igual a 0, ¿no? Esto es de álgebra lineal, ¿no? Por ejemplo, es este por este, que es este aquí. Después este por este es este de aquí. Este por este es este de aquí. Este por este es este de aquí. Y eso me da 0, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esto, yo sé que la única manera de que el sistema tenga solución o trivial es si el determinante se anula. Entonces, voy a realizar el determinante este de aquí y lo voy a poner aquí. Y es multiplicar este por este y esto me queda E. Aquí tengo un L medios, menos L medios, menos L medios me da L. Entonces esto es menos IKL menos, esto es lo mismo pero positivo, E IKL. Y esto es igual a 0. Ahora, voy a multiplicar esto por un 1 conveniente. Y el 1 conveniente va a ser lo siguiente. Voy a multiplicar y dividir por un menos 2i. Menos 2i y menos 2i. No estoy haciendo nada, ¿no? Simplemente es un 1. Simplemente quiero que vean algo. Ahora, voy a factorizar aquí un signo y voy a reescribir esto. Esto me va a quedar, esto me va a conducir a un menos 2i. Esto voy a factorizar aquí un menos, y esto es e i a la kl menos e a la menos ikl y esto dividido entre menos 2i. Y esto es igual a 0. Aquí los menos se me van, entonces aquí lo puedo borrar.
Esto lo borro aquí. Ahí está, se me cancela, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto, pues es un seno. Esto yo sé que e a la ix o i teta, muchos lo tienen, menos e a la menos i teta entre 2i, esto es igual a seno de teta. En este caso, en lugar de teta, tengo un KL. Por lo tanto, esto me va a quedar como que menos 2i del seno del KL es igual a 0. Y pues esto conduce a que seno de KL es igual a 0. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición de que esto se cumpla? Pues que aquí tiene que pasar que KL debe ser un múltiplo entero de pi. Entonces KL es, en este caso, tiene que ser un múltiplo entero de pi, donde n va de 1, 2, 3, y con esto podemos calcular ahora sí las energías. Aquí yo voy a definir que KL es igual a NPi. Aquí le voy a poner un subíndice al K simplemente para que quede aquí establecido un KN. Le voy a poner KN para poder identificarlo, ¿no? Entonces aquí me queda que KN es igual a NPi entre L. Y ahora sí, teníamos que, yo había hecho el cambio, donde lo puse, aquí. Esto me lo voy a traer para abajo. Esto lo voy a pegar aquí abajito. Aquí lo voy a pegar. Por lo tanto, pues simplemente sustituyo, ¿no? Aquí me va a quedar que, en este caso, K cuadrado es igual a 2m por h cuadrada. Por lo tanto, si yo quiero obtener de aquí las energías, pues la energía me queda que esto es igual a k cuadrada, le voy a poner kn cuadrada por h barra cuadrada entre 2m. ¿Sí? Y eso me va a permitir sacar la energía. Donde aquí En lo voy a poner. Y aquí voy a sustituir En va a ser igual a h cuadrado, voy a poner esto primero, h barra cuadrada 2m que multiplica a un n cuadrada por pi cuadrada entre L cuadrado, donde la n son múltiplos enteros. De esto es igual a 1, 2, 3, y aquí obtengo las energías. Esto es lo que se conoce como cuantización de la energía. No pueden ser números aleatorios intermedios, ¿no? Tienen que ser múltiplos enteros. Y esto es energía cuantizada.
Y ahí obtenemos la energía. Vamos a sacar ahora la función de onda. Y para esto me voy a apoyar de la función de eigenvalores. Lo voy a poner acá, me lo voy a traer acá de este aquí. Vamos a copiar esto. Perdón, los eigenfunciones. Y lo voy a pegar acá abajo. Espero que me alcance la hoja. Voy a acomodar cosas para ahorrar espacio. Denme un segundo. Y esto lo voy a poner aquí. Esto lo voy a poner aquí. Esto lo voy a hacer un poquito más para acá arriba. Y esto lo voy a poner aquí. Y eso ahí está. Ahí está. Bueno. Y esto lo voy a ocupar. Lo voy a poner aquí arriba. Y ahí voy a empezar a trabajar. Bueno. Vámonos ahora con la función de onda. Aquí le voy a poner una división. Y vamos a establecer ahora la función de onda. Entonces, yo ya puedo sustituir en 1A. Voy a sustituir el valor de K. Y K quedamos que era igual a N por pi entre L. Y eso lo voy a sustituir aquí en 1A. Entonces 1A se va a reescribir como A por E menos I. Este L con este L se me cancelan y simplemente me queda IK. Bueno, en este caso ya sustituí el K, que es, perdón, aquí era este L se va y me queda I NPi, ¿no? NPi entre 2. NPi entre 2, ahí está. Sí, más B por E, lo mismo, ¿no? Se me van las L's y me queda I positivo NPi entre 2. Y esto es igual a 0. Y ahora, aquí voy a sacar el valor de A. Voy a despejar A y A me va a quedar que va a ser igual a menos B por E I NPi entre 2 entre E I NPi entre 2. Y esto es negativo, ¿no? Y esto puede subir como menos B E I NPi entre 2 que multiplica a E por I NPi entre 2. Y si yo hago esta multiplicación, pues me va a quedar que menos B por E I NPi. Y esto lo puedo acomodar como menos B que multiplica a E y pi a la n. Y nosotros sabemos por identidad de Euler que E a la y pi más 1 es igual a 0. Por lo tanto, E a la y pi es igual a menos 1. Y esto entonces me queda que A, esto lo voy a poner aquí arribita, ¿no? No me estorba. Ahí está. Entonces me queda que A es igual, lo voy a poner B por un menos 1, por ese menos B, que multiplica un menos 1 también a la n. Por lo tanto, esto se reescribe como B a la menos 1 a la n más 1. Y eso es el valor de A. A es igual a B por menos 1 a la n más 1. Entonces yo ya puedo reescribir
la función esta que está acá, y2, no esta que está aquí arriba, sino ¿dónde está? Esta que está aquí. Esto me lo voy a llevar para abajo. Y la voy a sustituir lo que me dio el valor de A. Entonces voy a sustituir aquí y voy a cambiar el valor de A por esto que está aquí. Entonces esto es igual, si 2, esto es igual a menos 1 por n más 1 por b por e a la i k x más b e a la menos i k x. Por lo tanto, una vez que yo tengo esto, si n es par, voy a establecer aquí la primera condición, si n es par, es decir, n es igual a 2 o 4, 6, 8, etc. Incluso 0, ¿no? Pues esto se va a reescribir como, usar el verde, si 2, esto va a ser negativo, menos b, e a la i k x, más b e a la menos i k x, y esto que está aquí lo puedo factorizar como un b que multiplica a e a la i k x más e a la menos i k x, y esto es igual a... Ahora, si yo multiplico por ese truco, por ese 1 conveniente, yo multiplico aquí por un 2i positivo y aquí por un 2i positivo, pues esto, todo esto que está aquí es un seno. Y esto me va a quedar que a bueno, en este caso voy a tener aquí que aquí me equivoqué, ¿no? Aquí no era A, era un sí. Aquí se me fue. Aquí era un sí. Aquí me fui con la finta, ¿no? Este es un sí 2. Ahí está. Entonces aquí simplemente me va a quedar que psi 2 es igual a 2i aquí ya me fui, ya vi dónde está mi error. Aquí, espérenme. Sí, aquí tengo que factorizar un signo, ¿no? Porque, esto es positivo, pero el seno, ya vi. Aquí déjenme hacer un apartadito nada más, sí, porque esto aquí voy a poner que aquí lo que tenemos que e y kx menos menos e y kx entre 2 y es igual al seno, sí, al seno, en este caso de x, ¿no? O de kx. Pero aquí tengo un signo menos, que es este menos de aquí. Entonces simplemente factorizo, ¿no? Entonces aquí voy a tener que si 2, esto es igual a menos 2, ahí estaba, ¿no? 2b por e a la i k x menos e a la menos i k x. Ahí está, ahora sí. Entre 2i.
Y ahora sí, esto me va a quedar que psi 2 es igual a menos 2 y por el seno de kx. Y por el b, ¿no? Por el b. Ahí está. Y voy a hacer aquí, simplemente para no escribir tanto, que menos 2 y b es igual a b'. Por lo tanto, si 2 es igual a b', seno de kx. Y ya casi acabamos, ¿no? Simplemente ahí tengo que encontrar el valor de b'. Y para eso, pues tengo que normalizar. Sabemos nosotros, espero que me quepa, no sé si me va a caber aquí, no sé si tengo suficiente espacio, pero vamos a intentarlo. Voy a escribir aquí otro color. Para normalizar esa función tenemos que esto es igual a 1, ¿no? Y esto se puede escribir como la integral desde menos infinito a infinito de psi conjugado por psi por diferencial, y esto es igual a 1. Y psi es esto, por lo tanto esto me queda b' cuadrada por la integral de menos infinito a infinito de un seno por el seno. Esto me da un seno cuadrado de kx por el diferencial, y esto es igual a 1. Y aquí voy a aplicar la identidad, que un seno cuadrado de x, esto es igual a un medio de 1 menos coseno 2 veces el ángulo. Entonces voy a reescribir esta integral como b' al cuadrado entre 2 por este medio que tengo aquí, de la integral de menos infinito a infinito de 1 menos coseno, en este caso es 2kx, por el diferencial. Y esta es una integral pues muy sencilla. Esto me va a quedar que b' al cuadrado entre 2, y esto me va a dar x. Esto es menos seno de 2kx entre 2k evaluado. Aquí tengo que darme cuenta que la función está evaluada de menos infinito a infinito, o sea, la identidad esta, pero mi problema aquí es no es de menos infinito a infinito, es de L medios, de menos L medios a L medios. Ahí, ojo con eso, porque ahí ya por lo largo de este video se me están yendo cositas, ¿no? Esto nomás lo voy a borrar aquí. Esto no aquí. Esto simplemente es donde estoy moviéndome, ¿no? Entonces esto es menos L medios. Y esto es menos L medios, ¿no? El cansancio, ¿no? Y bueno, aquí evalúan eso, de menos L medios a L medios. Y bueno, si yo sustituyo aquí en este caso el L medios en el seno, me va a quedar seno de KL, ¿sí? Entonces eso me va a dar múltiplos enteros y esto se me va a hacer 0. Entonces en este intervalo que estoy usando aquí, esta cosa aquí va a ser 0, ¿sí?
Entonces, recordemos que K es NP, ¿no? Entonces, múltiplos enteros, pues me va a dar 0. Esto es por lo que definí aquí arriba. Ahí está, ¿no? Aquí está. Seno KL es 0. Entonces, vamos a bajar esto. Entonces, simplemente me queda esto que está aquí. Ya me queda muy poco espacio, ¿no? Me va a quedar que esto se va a definir como b' al cuadrado por L medios menos L medios. Y esto es igual a 1. Esto es igual a 1 y esto me va a quedar que esto aquí es L, entonces me va a quedar que b' al cuadrado entre 2 por L es igual a 1. Por lo tanto, aquí me va a quedar que b' es igual a 2 sobre L y todo eso le saco raíz. Y básicamente ya terminamos. Eso ya lo sustituyo en mi psi. Psi2, que es esto de aquí. Esto me lo voy a traer para abajo. Psi2 es esto que está aquí. Entonces, sustituyo nada más. Déjenme ver qué puedo mover para que me quede un poquito de espacio. Esto lo voy a poner más para acá. Y esto lo voy a poner aquí. Y esto lo voy a poner aquí. Entonces esto me va a quedar que psi2 pues es igual a raíz de 2 sobre L por el seno de kx. Y esto es para sustituyo el k, ¿no? Que el k, esto, psi2 es igual a la raíz de 2 entre L por el seno de K era npi sobre L, ¿no? Entonces, el seno de npi x sobre L para n2 par, ¿no? 6. Entonces, esto es para n par. Para n impar, que de hecho lo podrían hacer ustedes, es muy similar, nada más que les va a quedar en términos de coseno. Para impar, ya no me cabe, eso lo pueden hacer ustedes. Como actividad, demostrarlo, que y2 es igual básicamente lo mismo, la raíz de 2 sobre L por el coseno de n pi x entre L. Para n es igual a 1, 3, ¿no? Y el estado más bajo de energía siempre va a ser un estado par, ¿no? El par es más bajo de energía. Y bueno, aquí básicamente ya terminamos. Salió un video muy largo, la verdad. El posteriores videos, probablemente mañana, de la interpretación de todo esto. Ahorita quiero que dijeran estas matemáticas y si hay dudas lo explicamos en videos posteriores. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.